Buen día. La vez pasada comenté el libro La desilusión de un sacerdote, la verdad científica sobre la religión cristiana, y me pareció importante hacer una segunda parte para seguir profundizando en los argumentos de ese gran maestro que fue el profesor Franz Griese. Como dije la vez pasada, Franz Griese fue un sacerdote alemán, teólogo alemán, que en 1924 decidió dejar los hábitos sacerdotales y renegar de la fe, porque durante años realizó estudios sobre su religión católica y sobre el cristianismo y se dio cuenta que ambas estaban equivocadas. Los resultados de sus estudios fueron publicados en este libro que ya mencioné la vez pasada, que es La desilusión de un sacerdote, la verdad científica sobre la religión cristiana. El manuscrito original data de 1924, es decir, hace ya más de 100 años. Yo no puedo creer cómo en Internet, en la época de inteligencia artificial, entre tantos debates que hay entre youtubers ateos y creyentes o entre youtubers cristianos y judíos, no hay una sola mención al libro que acabo de mencionar. Ni una sola versión, ni una sola mención a ese libro. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Entonces, este video viene a, de alguna manera, zanjar esa falta, esa dificultad. Dije la vez pasada que según este autor, para juzgar la doctrina de Cristo, y concretamente si él era un ser divino o humano, hay que hacer un análisis de su profecía, la más importante, la del próximo retorno al mundo para juicio final. En aquella época, hace 2000 años, Cristo tenía 12 apóstoles, que después uno lo traiciona, así que en realidad eran 11 apóstoles que formaban parte de su círculo íntimo, pero tenía más seguidores, cientos de ellos, ¿sí? Había más seguidores y eran 11 su círculo íntimo. Y todos ellos conocían que Cristo había prometido que Él iba a retornar antes de que pase toda esa generación. La vez pasada comenté que las palabras de Cristo tienen que ser interpretadas en el sentido en que fueron redactadas. Cristo hablaba de sí mismo, que Él iba a volver y se dirigía a sus interlocutores. No pasará esta generación. Después de su juicio, después de su ejecución, esas palabras siguieron retumbando en la mente de sus discípulos y de sus seguidores, y de sus seguidores, ¿no? No solamente los seguidores íntimos, sino también todo el círculo que lo rodeaba, porque había más gente, como acabo de decir. Y esta inminencia de la vuelta de Cristo aparece con toda claridad en las cartas de los apóstoles. Así que ahora voy a leer unos párrafos que no merecen comentario adicional. Primera de Tesalonicenses 5:23. Pero él mismo, el Dios de la paz, os santifique enteramente, y vuestro espíritu, alma y cuerpo queden conservados inmaculados hasta la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. El que os llamó responde que también lo hará. Es decir, dice hasta la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, el acontecimiento es inminente. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Es pues justo que Dios retribuya con angustia a vuestros opresores, pero dé alivio a vosotros los oprimidos en unión con nosotros. En cuanto a cuando el Señor Jesús con los ángeles como ejecutores de su poder aparece desde el cielo para castigar con llama de fuego a aquellos paganos que no quieren saber nada de Dios y a aquellos judíos que no prestan obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesús, y estos sufrirán como castigo la eterna perdición separados de la faz del Señor y de su gloria. En cuanto a cuándo vendrá en aquel día para ser glorificados en sus santificados y rodeados de todos vosotros, que habéis estado a la fe para ser admirado. Es decir, de nuevo, inminencia y gran acontecimiento. Primera de Timoteo 6:13. Te amonesto delante de Dios, quien llena todo con vida, y delante de Jesucristo, quien ratificó nuestra hermosa confesión con la muerte, que te conserve sin mancha y sin reproche en la doctrina hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios evidenció su poder redentor en todos los hombres, pues nos induce a deponer la iniquidad y los deseos mundanales, a vivir sobrios, justos y piadosos en este mundo, y a esperar nuestra beata esperanza, la aparición de la majestad de nuestro Dios y del Redentor Jesucristo. De nuevo lo mismo, insiste con la próxima vuelta de Cristo, porque se dirige a un interlocutor e insiste con eso.
Primera de Corintios 10:11. Esto fue escrito para prevenirnos a nosotros sobre los que ha llegado el fin de los tiempos. Porque la salvación nos está ahora más cerca que cuando hemos aceptado la fe. Romanos 13:11. Después dice, 2 de Timoteo 3:1, pero sepa que para estos últimos tiempos cosas terribles están por llegar. Después tenemos la carta de San Juan, primera de Juan 2:18, hijitos, ya está la última hora, y como habéis oído que viene un anticristo, así existen ahora muchos anticristos. En esto se conoce la última hora, de nuevo. ¿Para qué continuas y continuas advertencias de la inminencia del retorno si faltaban más de 2000 años todavía? ¿Se entiende? Estas palabras de las cartas de los apóstoles muestran claramente que el espíritu de las palabras de Cristo era este, y ellos creían en el inminente retorno de Cristo. Y ese retorno además está decir que no se ha producido. Ahora continuamos. De nuevo, el tema es que habían pasado ya años de la muerte de Cristo y la gente que lo había conocido, los miembros de esa generación, se empezaban a morir. Entonces esto ocasionó una gran expectativa y una gran ansiedad por la demora, porque la gente se moría y la vuelta de Cristo no se producía. Esto es tan así que Pedro, en la segunda carta de Pedro 3:3 dice, pues sabed antes que nada que en los últimos días vendrán burladores que andan tras sus propios deseos y dirán, ¿dónde está su prometido retorno? Efectivamente, había murmuradores, porque no se producía el retorno y la gente se moría. Y después agrega, pero no olvidéis que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no difiere el cumplimiento de su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que es paciente para con nosotros porque no quiere que perezca nadie, sino que todos se dejen conmover a la penitencia. Pero vendrá el día del Señor como un ladrón. En él el cielo estrellado pasará con gran estruendo y la tierra con todo lo que está en ella será quemada. Como dije antes, en aquel momento ya muchos cristianos se dieron cuenta que el retorno de Cristo era una fábula. Entonces Pedro, para explicar la aparente demora, dice Francisco Uriés en este libro, se vale de un sofisma. 1000 años como un día y 1000 años como un día y un día como 1000 años. Pero acá no hay tal cosa, es un sofisma nomás, porque el sentido de las palabras de Cristo es clara. Este libro además toca otros temas, ¿sí? Se mete con los sacramentos, se mete con la doctrina del bautismo, la salvación, etc. Y es una crítica de eso. Pero lo más importante para mí es el capítulo que toca el tema de la divinidad de Cristo. Porque los youtubers apologistas creyentes se la pasan buscando datos históricos, hacen películas tipo El caso de Cristo, que indagan si pudo haber vivido, si cuántos testigos hubo, si pudo haber muerto así, si pudo haber sobrevivido en la cruz. Y eso es innecesario, porque lo más importante es partir de las palabras de Cristo, en el sentido que fueron dichas, de cómo él habló de sí mismo hacia sus interlocutores y de cómo esas palabras calaban en la mente de sus seguidores que también estaban convencidos del fin del mundo. Y la gente se empezaba a morir y el fin no se producía. ¿Correcto? Entonces este es el punto. Una profecía que no se ha cumplido. Este libro, insisto, lo publicó en 1924. En aquel momento escribió una carta a la prensa, una carta dirigida al obispo, una carta dirigida al papa, desafiando públicamente a cualquier teólogo de la Santa Sede a que no es posible refutar ni una sola de las tesis de este libro que acabo de mostrar. También es una invitación a los protestantes a debatir públicamente. ¿Y saben qué? Ninguna de esas cartas tuvo respuesta. La razón es muy simple, dice el autor. No es posible rebatir el argumento. Y es cierto. Yo profundicé en lo que él dijo, revisé las fuentes y no se equivoca. Es imposible rebatir lo que dice. Absolutamente imposible. Entonces, frente a cualquier cosa que digan de milagros o doctrinas de Cristo, bueno, la principal profecía ha fallado. ¿Quién puede comprobar si resucitó a alguien o no, o si hizo un milagro o no? Y aparte, bueno, en otro video, si quieren, vamos a hablar sobre eso. Pero con el tema del fracaso de la profecía, es más, el autor dice, si la iglesia no hubiera ocultado el verdadero significado de las palabras de Cristo, la divinidad de Jesús habría pasado hace rato a la historia. Cristo era un ser humano común que fundó una religión y que murió como cualquier otro, nada más, no hay nada sobrenatural en él.
A título personal, yo creo que él existió, que fue un fundador de una religión y nada más. Pero no era algo divino, porque insisto, no ha vuelto, no cumplió la profecía. Así que bueno, esta es la reseña que les quería hacer. Frank Griese escribió además 2 libros, uno llamado Herejías Católicas y otro La Sinfonía del Universo. Muy bueno, hay que entender que algunas de las cosas que dice en la sinfonía están desactualizadas porque él lo escribió en 1957. Lo que supe de él es que, bueno, vivió en Argentina y creo que murió en Mendoza a fines de la década de 60, se casó y creo que tuvo dos hijas, creo. Hace 25 años me puse a hablar con un librero ahí en la avenida Santa Fe, la librería llamada Huemul, y él me dijo que lo había conocido. O sea, obviamente el librero era un hombre viejo ya, mucho mayor de lo que yo soy ahora, y bueno, Griese era más viejo que él todavía, o sea que ya estaba muerto. Griese murió a fines de 1960. Eso es lo que supe de él, y bueno, y sé que vivió en Argentina y que daba clases de alemán. Bueno, y casualmente me llegó un mensaje por YouTube de un bisnieto de Griese. Me dijeron que yo era la segunda persona que hablaba de él en años. Así que bueno, estaba muy contento por eso y yo también, la verdad. Pero no entiendo cómo los ateos no se hacen eco de esto. No lo entiendo. Habiendo tantos youtubers, ¿cómo puede ser que ninguno mencione el tema? Hay mucha falta de formación entre los ateos que ven en internet. Demasiada falta de formación. Estoy cansado de que digan que somos estúpidos, de que no entendemos nada, de que somos arrogantes, de que no tenemos argumentos. El otro día había un cura que ya falleció en un debate viejo de decir que él no era ateo porque no era idiota. Y no es así. No es cierto que no tengamos formación y que no podamos argumentar. No es cierto. De más está decir que las 5 vías hacia Dios de Tomás de Aquino están absolutamente refutadas. Bueno, quería compartir estas reflexiones y bueno, La desilusión de un sacerdote, gran libro. Este también es uno de mis grandes mentores intelectuales. Este libro que ven acá. Lo conseguí a fines de la década del 90, me costó un montón conseguirlo porque no había internet en aquellos momentos, Mercado Libre no existía, así que lo conseguí de casualidad, sin proponérmelo. Lo busqué durante meses y meses y meses y no aparecía, hasta que un día tuve una librería y de casualidad lo vi ahí arriba. Una cosa similar me pasó con otro libro que comenté la vez pasada, Errores científicos de la Biblia. Así que bueno, en aquella oportunidad, pues el año 2000 más o menos, me tomé un buquebús, me fui a Uruguay, y bueno, y me fui leyendo el libro. Imagínense, la gente pasándose en la cubierta, y yo en la cubierta tomando sol y leyendo el libro de Griese. Me encantó el libro, es una maravilla, es irrefutable. Se lo súper recomiendo. Hasta la próxima.